etnográficos. Los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y deseos. Narrativas diversas, escritas, verbales, no verbales y hasta artísticas, usando diversos medios, desde el papel y lápiz hasta páginas en las redes sociales de Internet. Ellas representan nuestras identidades personales y nos ayudan a organizar las experiencias. Los diseños cualitativos pretenden capturar tales narrativas. Roberto Hernández Sampieri. La pregunta para los diseños etnográficos sobre las características, estructuras y funcionamientos de un sistema social, un grupo, organización o una comunidad. Una subcultura o una cultura desde una familia, hermandad o hinchada hasta una megaciudad. La información que generan estas preguntas son la descripción y explicación de los elementos y categorías que integran al sistema social, su historia y evolución, estructura social, política y económica, interacciones, lenguajes, reglas, normas, patrones de conducta, mitos y ritos. Estos diseños pretenden explorar sistemas sociales como grupos, comunidades, culturas y sociedades. Uno de los propósitos de este es examinar lo que las personas hacen usualmente en un contexto determinado, dándole significado a un comportamiento realizado en circunstancias comunes y así presentar los resultados logrando resaltar las regularidades que puede implicar un proceso cultural. Estos diseños estudian categorías referentes a las culturas, desde civilizaciones antiguas hasta grupos y civilizaciones actuales. Las categorías de la investigación etnográfica. Este diseño es interpretativo, reflexivo y constructivo. Se guía por la experiencia en el campo. Para esto es necesario que el investigador se sumerja personalmente en las actividades sociales del grupo o comunidad. Frecuentemente se definen diferentes tipos de unidad de análisis, entre las cuales podemos mencionar organizaciones, comunidades, culturas, individuos y también entraría la parte de las redes sociales. Elementos culturales de estudio en una investigación etnográfica. La investigación etnográfica puede comenzar con un modelo o teoría, o también con el trabajo de campo. Bueno, el trabajo de campo involucra la observación y los estudios de cómo viene y va la vida de los grupos o personas en la cotidianidad. En primera instancia, el etnógrafo se mete en ese ambiente social con la intención de interpretar las actividades de la gente que se encuentran inmersa en él. También nos permite conocer las costumbres y las culturas de una comunidad. También investigan grupos o comunidades que comparten una cultura. Clasificación de los diseños etnográficos. Bueno, los diseños realistas o mixtos. En estos diseños podemos recolectar datos, tanto cuantitativo como cualitativo. Por ejemplo, en las juntas de acciones comunales, ellos requieren identificar una población de su territorio, pues basándose en la toma de datos cuantitativos y cualitativos. La toma de datos cuantitativos, pues recopilan datos que permitan formular valores estadísticos que den como información como la edad, el sexo, cuántas personas viven en esa casa, entre otras. En la parte cualitativa, pues se hace un reconocimiento por percepción, como los rangos socioeconómicos y las categorías emocionales de la familia. En los diseños críticos, el investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir y resolver problemas de injusticia e inequidad. Por ejemplo, en base a la recopilación tomada en el campo, el investigador identifica focos de familias, de estados emocionales, conflictos. En los diseños clásicos se considera a toda la cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Por ejemplo, de acuerdo a los porcentajes, se tipifica el tipo de población que predomina en el territorio comunal, como población joven, también los adultos mayores, el nivel socioeconómico, si es bajo, si es medio o es alto, y también la religión dominante o costumbres dominantes de la comunidad. Diseño macroetnográfico. Bueno, su objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos. Ejemplo, definir el marco religioso de la comunidad,
identificar un color político dominante y también establecer un ritual cultural comunal. En los diseños microetnográficos se concentra en un aspecto de la cultura o una situación social concreta. Por ejemplo, elecciones comunales, apoyo para el desarrollo de proyectos. Y en los estudios de casos culturales, bueno, acá consideran a una unidad, grupo, comunidad o ciudad. Por ejemplo, identificar costumbres y comportamientos de la población en general, poblaciones deportistas, población que comparte información de comunidad, la meta etnográfica. Bueno, esta se hace una revisión de varios estudios para encontrar patrones. Por ejemplo, lugares favoritos de concentración de una población, también los espacios vacíos y segregados del territorio. Bueno, para conocer las acciones que se deben llevar a cabo en el diseño etnográfico es necesario volver a retomar que los diseños etnográficos primero estudian a grupos, estudian también las organizaciones, comunidades y los elementos culturales. De esta forma, la primera acción que se va a realizar es el planteamiento del problema. El tipo de problema de investigación es donde se va a describir, se va a explicar este sistema social. Por eso, los diseños etnográficos, el objeto de estudio es el sistema social. Este sistema social se entiende como un todo, se delimitan, ya sea si es un grupo, una comunidad o una categoría cultural. Para ello, se realiza la inmersión inicial en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el escenario donde va a actuar este sistema social. Para realizar la posterior verificación del sistema social. ¿Para qué se va a realizar esta verificación? Para saber si el sistema social es el adecuado, si cumple con las condiciones o con la relación que presenta con el planteamiento del problema. Seguidamente se contactan los informantes claves. ¿Cuáles van a ser? Primero, el sitio. Entonces hay que establecer el sitio o el lugar específico, determinar los participantes y otros datos que son relevantes. Seguidamente, para la recolección y análisis de datos, en primer lugar de forma abierta. Más adelante va a ser de forma enfocada, pero en la abierta van a ser todos los aspectos generales de la cultura de este sistema social. Un ejemplo clave es el estudio de la historia del grupo o la comunidad. Toda la recopilación de datos, todos los documentos, todos los artefactos, todo ello se va a llevar, pero de forma general. ¿De qué forma se va a hacer? Por medio de los instrumentos de recolección de datos. Entonces está la observación participante, las notas de campo, las entrevistas, los documentos y los artefactos. Cabe resaltar que en el diseño etnográfico los que más se utilizan es la observación y la entrevista. En la observación el etnógrafo no solamente va, por así decirlo, a observar, sino también tiene que tener una relación en saber interpretar la situación. Después de que se realice esto, se van a hacer las evidencias por medio de un portafolio, ¿sí? En la integración del portafolio de evidencia. Es allí donde se va a realizar una triangulación. La triangulación es la que alude a la aplicación y la combinación de varios métodos de investigación del mismo objeto de estudio, como ya lo habíamos mencionado. Después de que se tengan esas evidencias, se va a la elaboración del reporte. Son 3 reportes que se van a hacer, este es el primero. En este se va a hacer la recolección, la descripción del análisis del ambiente, las descripciones de categorías, temas culturales y todo esto de forma general. Para realizar luego la posterior recolección y análisis de datos de manera enfocada. Entonces ya todo lo que se va a realizar va a ser de una forma más estructurada, en donde va a ser una recopilación más selectiva, para llevarlo a la identificación y codificación abierta del análisis cultural. Luego que se lleva a cabo esa identificación, se va a describir todo esto de forma selectiva, para realizar el reporte, el segundo reporte de toda esta información. Se verifica mediante una lista de chequeo con los participantes y se van a realizar todos los ajustes que sean pertinentes o necesarios.
Y por último ya se lleva a cabo el último reporte, el reporte final. Entonces aquí ya va a haber tanto la descripción de las categorías, los temas culturales, las explicaciones de la cultura del grupo o comunidad, todo ello. Se va a hablar sobre el lenguaje, sobre la música, todo lo que tenga que ver muy bien de forma selectiva, de forma estructurada, enfocada, el grupo, la comunidad de este sistema social.